Javier irrumpió en la casa familiar en las afueras de Madrid, con el corazón latiéndole como un tambor de guerra. Al descubrir que la cuenta bancaria destinada a la universidad de su hijo Pablo había sido vaciada por completo. El shock inicial dio paso a una rabia ciega cuando vio los extractos, transferencias a un hotel de lujo en Barcelona y regalos extravagantes a un desconocido. Miguel. Su esposo de 10 años. El hombre con quien había construido una vida contra viento y marea en una España aún dividida por prejuicios. Lo había traicionado no solo con otro, sino robando el futuro de su propio hijo. La confrontación fue inmediata. Javier encontró a Miguel en la cocina, preparando la cena como si nada hubiera pasado. ¿Cómo pudiste?, gritó Javier, lanzando los papeles sobre la mesa. Miguel palideció, sus ojos oscuros evadiendo la mirada acusadora. Javi, déjame explicarte, murmuró. Pero las palabras se ahogaron en el silencio tenso. Pablo, de 12 años, entró en ese momento desde el jardín, con su mochila escolar aún colgada, ajeno al torbellino que acababa de desatarse. El niño miró a sus padres, sintiendo la electricidad en el aire, y se quedó congelado en la puerta. Aquella noche, la casa que una vez fue un refugio de amor se convirtió en un campo de batalla. Javier y Miguel se habían conocido en la Universidad Complutense, en una época en que ser gay en España era un acto de rebeldía. Javier, hijo de una familia conservadora de Andalucía, había luchado contra su propia identidad durante años, reprimiendo sentimientos que lo carcomían por dentro. Miguel, por otro lado, provenía de un hogar progresista en Cataluña, donde la aceptación era la norma. Pero eso no lo eximía de sus demonios internos. Se casaron en 2015, justo después de la legalización plena, y adoptaron a Pablo 2 años más tarde. Un niño huérfano que les dio un propósito compartido. Pero los últimos meses habían sido un infierno sutil. Miguel, profesor de historia en un instituto local, empezó a llegar tarde, con excusas vagas sobre reuniones. Javier, un abogado especializado en derechos humanos, notaba las distancias crecientes, pero las atribuía al estrés laboral. Ahora, todo encajaba, las llamadas secretas, los fines de semana de trabajo. El amante era un joven artista de 25 años llamado Raúl. Según los mensajes que Javier encontró en el teléfono de Miguel esa misma tarde. Te amo más que a nada, decía uno de los textos. Javier sintió que el mundo se derrumbaba. Mientras Pablo dormía arriba, ignorante de la tormenta, los dos hombres se enfrentaron en el salón. El dinero era para Pablo, para su futuro, espetó Javier, con voz temblorosa. Miguel se defendió, estaba asfixiado. Javi, nuestra vida es una rutina asfixiante. Raúl me hace sentir vivo de nuevo. Las palabras fueron como puñales. Javier recordó las noches en que defendía casos de discriminación contra parejas LGTB, luchando por derechos que ahora se sentían huecos en su propia casa. ¿Cómo podía Miguel, que había marchado con él en el Orgullo de Madrid, traicionar no solo su matrimonio, sino su familia? La discusión escaló. Miguel admitió que había gastado más de 20.000 euros en Raúl, vaciando el fondo que habían ahorrado con sacrificio durante años. Lo devolveré, prometió. Pero Javier sabía que era una mentira. Su salario como profesor apenas cubría las facturas, Javier era el principal proveedor.
La presión social pesaba, en su círculo de amigos. Eran la pareja perfecta. Un ejemplo para la comunidad gay en España. Revelar esto sería admitir fracaso. Exponerse a los juicios de una sociedad que, pese a los avances, aún susurraba sobre la inestabilidad de las uniones homosexuales. Al amanecer, Javier tomó una decisión impulsiva: confrontar a Raúl. Investigó en redes sociales y encontró su estudio en el barrio de Malasaña. Pablo. Al despertar, notó la ausencia de su padre y preguntó a Miguel, quien mintió diciendo que Javier había salido temprano al trabajo. El niño, intuitivo más allá de sus años, sintió que algo andaba mal. En la escuela, distraído, Pablo comenzó a atar cabos: las peleas recientes, las miradas evasivas. Ese día, en el recreo, confió en su mejor amigo, pero guardó silencio sobre los detalles, temiendo romper la imagen idílica de su familia. Javier llegó al estudio de Raúl. Un loft bohemio lleno de pinturas abstractas. Raúl abrió la puerta. Sorprendido. Un joven atractivo con cabello largo y tatuajes. Tú eres el esposo, dijo con una sonrisa sarcástica. Javier contuvo la ira: devuelve el dinero o te denuncio. Raúl se rió: Miguel me lo dio porque me quiere. ¿Qué vas a hacer? Demandarme por amar. La conversación reveló más: Miguel planeaba dejar a Javier, llevarse a Pablo a Barcelona. Javier salió temblando, con el corazón hecho trizas. De camino a casa, llamó a su hermana en Sevilla, quien siempre había sido escéptica sobre su matrimonio. Los hombres como vosotros no duráis, le había dicho una vez. Ahora, esas palabras resonaban como una profecía. Miguel. Meanwhile, en la escuela, luchaba con su conciencia. Amaba a Javier, pero Raúl representaba la juventud perdida, la pasión sin responsabilidades. Recordó su propia juventud, reprimida por el miedo al rechazo en una España posfranquista. ¿Era esto una rebelión tardía? Pero el costo era alto: Pablo, su hijo adorado, merecía mejor. Al volver a casa, encontró a Javier esperándolo. No involucres a Pablo en esto, suplicó Miguel. Javier, exhausto, accedió temporalmente. Pero el secreto pesaba como una losa. Pablo. Esa noche, oyó fragmentos de la discusión desde su habitación. Dinero. Universidad. Raúl. Las piezas encajaban. El niño, con una madurez prematura forjada por ser hijo de una pareja gay en un mundo hostil, decidió actuar. En su computadora, buscó información sobre cuentas bancarias y traiciones familiares. No sabía que su intervención cambiaría todo. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones contenidas. Javier y Miguel mantuvieron una tregua frágil por Pablo, pero la tensión era palpable. En las comidas, el silencio reinaba, roto solo por las preguntas inocentes del niño. Papá, ¿por qué no os dais besos como antes?, preguntó Pablo una mañana en el desayuno. Javier forzó una sonrisa: estamos cansados. Hijo. Miguel evitó su mirada, sintiendo la culpa como un nudo en el estómago. Javier. En su oficina en el centro de Madrid,
Revisaba documentos legales para un caso de discriminación laboral contra un empleado gay. La ironía lo golpeaba, defendía a otros mientras su vida se desmoronaba. Llamó a un amigo abogado para asesorarse sobre divorcio y custodia. Tienes derechos, Javi. Pero con el robo del fondo. Puedes argumentar negligencia. Le dijo. Javier dudaba, amaba a Miguel pese a todo. Recordaba su boda en un ayuntamiento de Barcelona. Con amigos celebrando bajo banderas arcoiris. ¿Cómo había llegado a esto? Miguel. Por su parte, se reunió con Raúl en un café discreto en Chueca, el barrio gay de Madrid. Tenemos que parar, dijo Miguel. Pero Raúl lo besó, recordándole la excitación prohibida. Deja a tu esposo aburrido, insistió Raúl. Miguel cedió parcialmente, prometiendo más dinero que no tenía. De vuelta a casa, mintió a Javier sobre su paradero. La mentira se acumulaba, erosionando su integridad. En la noche, Miguel lloró en silencio, cuestionando su identidad. ¿Era un padre egoísta o un hombre buscando libertad en una sociedad que aún juzgaba el amor gay? Pablo, observador astuto, notó los cambios. En la escuela, investigó en la biblioteca sobre traición en familias. Leyó artículos sobre hijos de parejas divorciadas. Sintiendo un vacío, decidió confrontar a Miguel después de clases. Papá, ¿quién es Raúl? Preguntó directamente en el coche. Miguel frenó bruscamente. ¿Cómo sabes eso? Pablo confesó haber oído discusiones. Miguel, acorralado, mintió, es un amigo del trabajo. Pero Pablo no creyó. Esa noche, hackeó el email de Miguel usando una contraseña simple que recordaba, descubriendo correos explícitos sobre el romance y las transferencias. El descubrimiento destrozó a Pablo. Lloró en su habitación, sintiéndose traicionado. Al día siguiente, fingió enfermedad para quedarse en casa. Mientras Javier trabajaba, Pablo llamó a Raúl desde el teléfono de Miguel. Soy el hijo de Miguel. Devuelve el dinero o le digo a la policía. Raúl se rió, niño. No te metas en asuntos de adultos. Pablo colgó, furioso. Investigó más, encontró la dirección de Raúl y decidió ir solo, tomando el metro a Malasaña. Javier. Meanwhile, recibió una llamada de la escuela. Pablo no había asistido. Pánico se apoderó de él. Llamó a Miguel. ¿Quién estaba en clase? Juntos, buscaron al niño, temiendo lo peor. Pablo llegó al estudio de Raúl, golpeando la puerta. Raúl abrió, sorprendido. Eres el mocoso, dijo. Pablo, con voz temblorosa, mi papá te dio mi dinero para la universidad. Devuélvelo. Raúl intentó cerrar la puerta. Pero Pablo insistió, si no, publico tus mensajes en redes. Había copiado los emails. Raúl, alarmado, lo dejó entrar. Tu padre me ama, dijo. Pablo replicó, ama a mi otro papá más. Estás destruyendo nuestra familia. La conversación reveló vulnerabilidades. Raúl provenía de una familia homofóbica en Galicia, usando a Miguel para escapar su propia soledad. Pablo, empático pese a la ira,
Dijo, no es amor si duele a otros. Raúl, conmovido, prometió devolver parte del dinero. Pero admitió haberlo gastado. Mientras tanto, Javier y Miguel, en pánico, alertaron a la policía. Encontraron a Pablo saliendo del estudio. El reencuentro fue caótico, abrazos, lágrimas, reproches. En casa, Pablo contó todo. Papá Miguel. ¿Por qué lo hiciste? Preguntó. Miguel se quebró, me sentía atrapado. Hijo. La sociedad nos presiona a ser perfectos. Pero soy humano. Javier intervino, humanos cometen errores. Pero no a costa de su familia. La familia entró en terapia. Un psicólogo en Madrid especializado en familias LGTB les ayudó a desentrañar nudos. Javier confesó su miedo al abandono, arraigado en el rechazo familiar. Miguel admitió su crisis de mediana edad, amplificada por prejuicios internos. Pablo, el más afectado, expresó su rabia, me robaste mi futuro. Las sesiones fueron intensas, con confrontaciones que expusieron matices éticos. ¿Es el amor egoísta moral? ¿La lealtad familiar prevalece sobre la libertad personal? Miguel cortó con Raúl. Pero el daño persistía. Javier consideró el divorcio. Pero por Pablo, dio una oportunidad. La sociedad española, con sus avances en derechos LGTB, aún cargaba estigmas, amigos murmuraban. Familiares juzgaban. En una cena familiar, la hermana de Javier dijo, te lo advertí. Javier defendió, nuestro amor es real. Pese a los errores. Pablo. Meanwhile, empezó a activarse. Creó un blog anónimo sobre hijos de parejas gay, compartiendo su historia sin nombres. Recibió mensajes de apoyo. Pero también hate. Esto lo fortaleció, cuestionando normas sociales. La crisis alcanzó su pico cuando el banco notificó a Javier sobre el sobregiro. Sin el fondo, pagar la hipoteca se complicaba. Javier confrontó a Miguel nuevamente, tenemos que vender la casa. Miguel, arrepentido, buscó un segundo empleo como tutor. Pero la culpa lo consumía, en terapia. Reveló un secreto, su padre lo había rechazado al salir del armario, instalando un miedo profundo al compromiso. Pablo, inspirado por su blog, decidió exponer la verdad a la familia extendida. En una reunión en Andalucía. Durante las vacaciones. Pablo habló, papá Miguel cometió un error. Pero lo amamos. La abuela, conservadora, reaccionó mal, esto es por vuestra unión antinatural. Javier defendió, nuestra familia es tan válida como cualquier otra. El conflicto escaló, con tíos debatiendo moralidad. Pablo, en medio, sintió el peso de los prejuicios sociales en España, donde el matrimonio igualitario es ley. Pero las mentes cambian lento. De vuelta en Madrid, Miguel recibió una oferta de trabajo en Barcelona, cerca de Raúl. La tentación resurgió. Confesó a Javier, quizá separarnos sea mejor. Javier, herido, accedió a una separación temporal. Pablo, al enterarse, se rebeló, no os dejaré rompernos. El niño, con astucia, contactó a un periodista amigo de Javier.
sugiriendo una historia sobre desafíos en familias LGTB. El artículo se publicó en El País. Anónimo. Destacando traiciones y resiliencia. El artículo causó revuelo. Amigos llamaron, ofreciendo apoyo. Pero Raúl, furioso, contactó a Miguel: me expusiste. Miguel cortó definitivamente. La exposición forzó a Miguel a confrontar su egoísmo. En una sesión familiar, admitió: prioricé mi deseo sobre vuestra felicidad. Lo siento. Pablo perdonó parcialmente, pero el daño duele. Javier, meanwhile, luchó con su identidad. En un grupo de apoyo para hombres gay divorciados, compartió su historia. Escuchó relatos similares, presiones sociales llevando a infidelidades. Esto lo ayudó a ver que no eran únicos. Decidió no divorciarse aún. Por Pablo. Pablo, empoderado, organizó una charla en su escuela sobre diversidad familiar. Habló de su experiencia, sin detalles específicos. Compañeros reaccionaron mixtos, algunos empáticos, otros burlones. Un buri lo llamó hijo de maricones. Pablo respondió: mejor dos papás amorosos que uno ausente. El incidente lo endureció, cuestionando ética social. La familia intentó reconstruir. Viajaron a la Costa Brava, buscando reconexión. En la playa, Javier y Miguel hablaron honestamente. Te amo. Pero necesito confiar, dijo Javier. Miguel prometió cambios: terapia individual, transparencia financiera. Pablo, jugando en la arena, los vio besarse, sintiendo esperanza. Pero la realidad golpeó al volver: deudas acumuladas. Javier tomó un caso pro bono para una pareja gay discriminada, distrayéndose. Miguel, en su nuevo empleo, conoció a un colega atractivo, pero resistió. La tentación probaba su compromiso. Pablo, meanwhile, ahorró su mesada para reconstruir el fondo. Vendió juguetes en un mercadillo. Javier, conmovido, dijo: no es tu responsabilidad. Pablo replicó: somos familia. Compartimos todo. El clímax llegó cuando Raúl demandó a Miguel por calumnias en el artículo. Javier, como abogado, defendió. En corte, Raúl expuso detalles íntimos, humillando a Miguel. La jueza, progresista, falló a favor: el amor no justifica robo. Raúl devolvió lo restante. Pero el daño emocional persistía. Tras el juicio, la familia emergió transformada. Javier y Miguel renovaron votos en una ceremonia íntima en Madrid, reconociendo errores. Prometo elegirnos cada día, dijo Miguel. Javier respondió: y yo. Perdonarte con límites. Pablo, testigo, sintió cierre. Pero las secuelas perduraban. Pablo desarrolló ansiedad, temiendo abandonos. En terapia, expresó: me robaste no solo dinero, sino confianza. Miguel trabajó para reconstruirla, pasando tiempo con él: fútbol, museos. Javier, meanwhile, abogó por leyes más estrictas sobre fondos familiares en uniones LGTB.
Socialmente. Enfrentaron backlash. En redes. Trolls atacaron, gays no deberían adoptar. Pero también apoyo, una comunidad LGTB organizó una colecta para el fondo de Pablo. El niño. Ahora 13. Usó su blog para abogar por aceptación. Ganando seguidores. Miguel enfrentó su crisis interna, asistió a un retiro en Montserrat. Meditando sobre identidad y moral. Regresó cambiado. Priorizando familia sobre impulsos. Javier. Promovido en su firma. Usó su plataforma para charlas sobre resiliencia en matrimonios gay. En una, dijo, el amor queer enfrenta pruebas únicas. Pero sobrevive con honestidad. Pablo. El catalizador. Creció rápidamente. En escuela. Defendió a un compañero gay acosado. Aplicando lecciones aprendidas. Su acción inspiró un club de diversidad. La historia culminó en una cena familiar. Javier propuso, empecemos de nuevo. Miguel accedió. Pablo sonrió, mientras estemos juntos. Pero, ¿fue el perdón de Javier un acto de debilidad o de verdadera fuerza moral?